Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad, de la Universitat de les Illes Balears. Empezamos. Si hay una dinastía que ha despertado fascinación, pero a la vez debate, esos son los Tudor. Así que hoy está aquí otra vez Fran García. Hola a todos. Y vamos a hablar de... nuestro querido Enrique VIII. Exacto. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de quién es hijo, cuál es su origen y cómo acaba en el trono. Bueno, Enrique VIII nos situamos, para hacernos un poco la idea, a principios del siglo XVI, ¿no? Inglaterra salió de una época muy convulsa, muy oscura, que es la época de la Guerra de las Dos Rosas, ¿no? Que es una guerra civil entre pretendientes. Estaba la casa de los Plantagenet y, para que os hagáis una idea, fue una guerra, pero terrible, en la que aparecían candidatos por todas partes, asesinato de uno, ejecución de otro, traiciones, todo. Entonces esta guerra, después de muchísimos, es que fueron muchos años, de candidatos, al final se salda con una batalla, digamos, entre el último de los Plantagenet, que fue Ricardo III, que Tatiana, pues es muy famoso este hombre, famoso, ¿no? Y un Tudor, es decir, un miembro de la familia Tudor. Que esta familia, pues era como de segundo rango, ¿no? Uh-huh. Era como un poco, ¿no? Descendientes ilegítimos. Exacto. Entonces, bueno. Pues al final, Enrique Tudor gana esa batalla, Ricardo III muere, y es a partir de ese momento en el cual una familia de segunda uh-huh. se convierten en reyes de Inglaterra, ¿no? Claro, tú cuando eres un tío de segunda fila y te ponen una corona en la cabeza después del trauma de toda una guerra de asesinatos, pues hombre, no empiezas tranquilo. No, hombre, siempre tienes ese renconcome de, igual que tú has ganado en una batalla y has conseguido esta corona, igual te la pueden quitar. Efectivamente. Entonces, Enrique VIII, el hijo de Enrique VII, heredará esa especie de paranoia, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, Enrique VII se convierte en rey. Para sellar esa paz, lo casan con un miembro del clan enemigo, que es Isabel de York, ¿no? Una princesa Isabel de York, que, según decían, se había liado con Ricardo III así escondidas, pero no nos vamos a meter en eso. Y ese matrimonio dará una serie de hijos, entre los que está nuestro querido Enrique VIII. Uh-huh. Porque ¿vale? Enrique no era el primogénito. Exacto, es decir, el primer hijo es Arturo, que iba a ser el heredero, y Enrique VIII, pues, era un hijo segundo, no sé exactamente qué orden tenía, tuvieron 4 hijos, tuvieron a Arturo, a Enrique, tuvieron a María, y la otra, Margarita, exacto. Entonces, Enrique, pues, iba a ser... De hecho, creo que lo iban a mandar a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Iba a ser, pues... como el destino siempre, ¿no? De esos segundos hijos. Exacto. Entonces, pues debía ser, pues, al final, arzobispo o lo que fuera, ¿no? Claro, la política internacional sigue su curso. A Arturo se le busca una princesa para casarla. Aquí es donde aparecen nuestros queridos reyes católicos, ¿no? Que casan a su hija Catalina con Arturo, ¿no? Y todo iba perfecto. Catalina llega a Inglaterra, se casan, se van al palacio de Ludlow porque Arturo era el príncipe de Gales y los príncipes de Gales tenían que pasar una temporada gobernando esos dominios, ese palacio que estaba en Gales. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que nadie se esperaba. De pronto... Arturo muere. La espicha, efectivamente. Arturo muere y, claro, tenemos 2 problemas, no uno, tenemos 2. Primer problema, el heredero al trono muere. Bueno, tenemos a Enrique, que es como el segundo, ¿no? Que nos sirve. Uh-huh. Pero tenemos otro problema, y es Catalina. ¿Qué hacemos con esta muchacha? Claro, no lo podemos devolver, que nos interesa la alianza efectivamente, con los reyes católicos. Luego hay otro problema, porque en teoría, según la tradición, supuestamente habían mantenido relaciones sexuales después del matrimonio. Y una vez mantenidas relaciones sexuales, ella pasaba a convertirse como en una princesa viuda. ¿Pero qué dijo Catalina? Pues que nunca habían consumado. Que era igual de virgen que cuando llegó a Inglaterra. ¿Fue una estrategia política? No lo sabemos. Pero le vino
le vino perfecta. Uno de los problemas que tenía Enrique VII era que, claro, si devolvemos a la princesa a España, hay que devolverla con la dote que te han dado. Pero Enrique VII, que además dicen que era agarrado, pero agarrado como él solo, no podía o no quería restituir la dote. Así que hicieron un apaño. Un apaño que marcaría la historia de Inglaterra para siempre. Y es, pues oye, casamos a Catalina. Bueno, todo esto estamos hablando que fueron años, ¿eh? O sea, la muchacha estuvo años... Pasaron como 6 años, sí, algo así, sí. Entre que se queda viuda y se casa Exactamente, con Enrique. De hecho, Enrique VIII, nuestro querido Enrique, fue creciendo y esta princesa pues estaba en su palacio esperando qué se decidía de ella. Porque claro, luego los embajadores españoles intentaban ayudarla. Al final se llega a un apaño y cuando Enrique VIII ya se convierte en adulto y accede al trono, es cuando nuestro Enrique, decide casarse con Catalina. ¿Tú sabes si tuvieron que pedir una dispensa papal para casarse con la mujer de su hermano? Bueno, en general, todas las dinastías europeas pedían dispensas papales. Porque como todos son primos o en segundo grado, en tercer grado, al final hay que pedir una dispensa papal. Pero aparte aquí había un problema, y esto será importantísimo, esto de ser la mujer de mi hermano será importantísimo, ¿vale? Ya veremos por qué en el futuro. Pero al final sí, hubo que solucionar Claro, el hecho de que fuera virgen, oficialmente, facilitó muchísimo las cosas, ¿no? Entonces, Enrique VIII se convierte en rey bastante joven y inicia su reinado con Catalina de Aragón, que fue su primera esposa. Pues tenemos ya casada Catalina con Enrique, y esos primeros años, ¿cómo son? La verdad es que los primeros años del reinado de Enrique son como muy... hay que tener en cuenta que es una corte joven, de gente joven. Cuando la reina es joven se rodea de damas jóvenes, y conforme va creciendo, pues las damas se van convirtiendo en igual de mayores que ella, ¿no? Entonces, esta es una época de gente joven, una época de torneos. Además, a Enrique le encantaba, por ejemplo, organizar representaciones en palacio, se disfrazaban, iban al cuarto de la reina a hacer galanteos, pero hay que tener en cuenta que son galanteos en plan... es este amor cortés, ¿no? Caballeros que se declaraban enamorados de la reina, el propio Enrique, como ella era su dama, ¿no? Entonces es una época como muy bucólica, podemos decir, después de una época de guerra, de una época de tensiones, de guerra civil, de muertes. Parecía que la cosa se estaba estabilizando muchísimo. Y Enrique no es ese monstruo que nos ha venido a la mente. Al contrario, de hecho, la historiadora Alison Baird explicaba que cuando analizaron las armaduras, era un chico pues delgado, bastante alto, creo que medía, no sé si un 80 y pico, no sé si llegaba a 1,90, o sea, era un tío bastante imponente, un guaperas. Una imagen del perfecto príncipe, sí, ¿no? Sí. Y a Catalina la quería muchísimo. De hecho, los primeros años son años de que la pareja real pues despertaba fascinación entre el pueblo. Pero claro, el problema llegaba porque Enrique tuvo una obsesión durante toda su vida. Una obsesión, en parte, por el trauma que le había heredado su padre. Y es que necesitaba herederos. Y esto es algo que le perseguirá hasta el día de su muerte. Que es legar la corona con una estabilidad a un heredero. ¿Vale? O sea, todo esto viene un poco de esa sensación de no estar seguro, de una dinastía nueva. Entonces, como que intenta establecer y justificar esa nueva dinastía teniendo ese heredero varón que vaya a heredar y que continúe. Es importante lo de varón. Esto que has dicho es súper importante. La dinastía, es decir, en Inglaterra las mujeres podían heredar la corona, al igual que en Castilla también. En Francia no. Pero una cosa es que pudieran y otra cosa es que se quisiera. ¿Por qué? Porque tristemente hay que tener en cuenta, esto es muy importante, debemos mirar esa época con sus ojos, las mujeres no representaban una estabilidad política. Hubo reinas, por ejemplo en Castilla tendríamos a la famosa Isabel la Católica, etcétera, ¿no? Pero
Enrique quería un heredero varón. Entonces, el problema que habrá con Catalina son una sucesión de abortos, de hijos que no llegarán a la vida adulta, lo que irá, digamos, afectando a la relación entre los reyes. Catalina era, creo que si no me equivoco, 5 años mayor que Enrique, ¿vale? Esto no son muchos años, pero bueno, empezó a notarse y también, claro, el tema de los embarazos, los partos, todo esto tiene unas consecuencias físicas en la propia reina, con perdón por la palabra, como un deterioro, ¿no? Porque al final eso afectaba muchísimo. Además, los va minando moralmente, va minando su relación también, viendo que no pueden tener este hijo que tanto desean. De hecho, la única hija que tuvieron y que llegaría adulta es la princesa María, que Enrique siempre la quiso mucho. De hecho, creo que la llamaba como mi perla o la perla del mundo, una cosa así. Y la quiso muchísimo, pero era una mujer. Y esto es importante, porque Enrique le perseguirá continuamente la idea de tener solo una hija, ¿vale? De hecho, para asegurar su situación, llegaría a acabar con el noble más poderoso de Inglaterra en aquel momento, que fue el duque de Buckingham. Porque Enrique es verdad que fue un rey que se preocupó muchísimo por mantener su autoridad y su dinastía estable, ¿vale? Entonces, tenemos en cuenta que los años pasan, Catalina y Enrique son incapaces de tener un hijo varón que sobreviva, porque de hecho tuvieron un hijo varón, Enrique, que murió muy pequeñito. Un mes, a lo mejor un mes y poquito. Exacto. Entonces, estos primeros años estarán marcados por esa juventud, esa época bucólica, pero también por una sombra que les perseguirá continuamente, y es que son incapaces de concebir un heredero varón. Entonces, como digo, es esta doble realidad. Esta doble realidad que se irá enturbiando conforme el tiempo pase. Nos metemos un poco en política y en este primer hombre fuerte, esa mano derecha del rey, que será en un principio el cardenal Wolsey. Enrique VIII fue un rey que gobernó. Es decir, fue un rey que asumió los deberes políticos, etc. Pero no era infrecuente que apareciera un favorito, ¿vale? En el siglo XVII serán los válidos, que para quien no lo sepa, los válidos eran como ministros todopoderosos, entre comillas, que se llegó a decir como que de alguna manera asumían todo el peso del poder político y los reyes quedaban relegados. Bueno, esto no es el caso. Wolsey, el cardenal Wolsey, es un personaje que llegará, de hecho era el hijo de un carnicero, o sea, era un tío que venía de lo más bajo, ¿vale? Llegará a lo más alto y llegará a cardenal, ¿vale? Entonces el cardenal Wolsey se convierte en el favorito de Enrique VIII y a Enrique le hace la vida un poco más fácil. Era un tío súper resolutivo que sabía manejar los asuntos de poder, obviamente se lo cobraba bastante bien, cosa que tampoco hay que criticar. Es decir, en esta época al final hay una parte importante, es la representación personal. Los palacios, los cuadros, las imágenes son parte del juego. Wolsey llegó a ser el tío, creo que, de los hombres más ricos de Inglaterra. Pero es verdad que a Enrique VIII pues le manejó bastante bien, le ayudó a manejar bastante bien los asuntos de poder, ¿no? Y Wolsey será representativo de la primera época de Enrique, ¿vale? Será el hombre fuerte, será el que maneje los asuntos de poder, y de hecho Enrique le llegó a querer muchísimo. Llegaron a tener una relación súper íntima, de amistad, etcétera. Y, como digo, Wolsey no manejaba a Enrique VIII. Wolsey jugaba en función de las preferencias de Enrique VIII. Y esto es importante, porque Enrique VIII no era un hombre débil, políticamente hablando. ¿Qué ocurre? En esta primera época, el gran opositor de Wolsey es la reina Catalina. Una actuaba en la cama y el otro actuaba en el despacho. Y ambos serán... Pero hay que tener en cuenta que esto es una enemistad política, es decir, no es una cuestión de me caes mal o me caes bien, no, es que la reina tenía unos intereses. Hay que tener en cuenta que la reina Catalina miraría siempre hacia España y el cardenal Wolsey miraría más a Francia, etcétera. Entonces, esta primera época, los dos satélites en la vida de Enrique serán, como digo, Wolsey y Catalina. Y políticamente hablando, veremos que cada uno intentará llevar al rey hacia, por ejemplo, Catalina conseguirá un gran triunfo personal cuando el emperador Carlos V, que era sobrino de Catalina, pues haga una visita a los reyes, se hable del matrimonio entre la princesa María y Carlos,
Y claro, Wolsey por su parte pactará con Francia, que es el enemigo natural de Inglaterra muchas veces, pactará con Francia, aparece una nueva estrella en alza en Francia, que es el rey Francisco, que es como Enrique, o sea, son dos gallos de corral, porque que son dos gallos de corral, uno en Inglaterra y otro en Francia. Entonces, Wolsey tirará por un lado y, como digo, Catalina tirará por otro. Y serán los dos ejes. ¿Qué ocurre? Que Wolsey juega en parte con ventaja. ¿Por qué? Porque a Catalina le pesará el tema de los hijos. Y eso será una cosa que irá minando la relación entre los reyes. Su influencia empieza a decaer y Wolsey aprovechará. Efectivamente. Entonces, llegará un punto en el que... Bueno, importante, tema amantes. El rey tenía sus amantes. Hay que tener en cuenta que la monogamia en aquella época... Oficialmente sí, pero Enrique VIII tuvo amantes. De hecho, llegó a tener un hijo ilegítimo que se llamaba Fitzroy, no me acuerdo del nombre, pero que llegó adulto, ¿vale? Entonces, Enrique tuvo amantes a las que dejó embarazada y eso eran golpes en su esposa, eran dardos, porque él se ocupaba, claro, cuando tuvo creo que se llamaba Henry Fitzroy, Enrique se ocupaba de que todo el mundo supiera que había tenido un hijo varón, y eso Catalina era como un puñetazo, era un puñetazo. Entonces, lo que ocurría es que ninguna amante llegó a dar problemas reales. Es decir, ninguna amante llegó a generar amenazas. Y digo amenazas en plan simbólicas, porque no podía llegar de pronto una noble y decía, no, esta va a ser la nueva reina de Terra. Las cosas no funcionaban así. O parecía que no funcionaban así. Porque de pronto aparecerá entre las damas de la reina un amante que empezó a revolucionar la corte real. Que esa es... Ana Bolena. Ana Bolena. Ana Bolena cambiaría para siempre el destino de Inglaterra y nos gustaría conocer un poco de dónde surge esta Ana Bolena. Ana Bolena, miembro de la familia Bolena, en teoría no tenía que haber tenido ningún papel importantísimo en la vida política y sin embargo, como tú has dicho, cambió el destino de Inglaterra para siempre. Su padre, Tomás Bolena, era un diplomático que ya había servido al padre de Enrique VIII, había servido a Enrique VII en distintas embajadas, etcétera, y de hecho se había preocupado mucho por la formación de sus hijas. Por ejemplo, Ana Bolena estuvo en la corte de Francia unos años como dama de honor de la reina Claudia, la mujer de Francisco I. Todo esto sería importantísimo porque le daría unas maneras. La corte de Francia era famosa, de hecho era famosa por la galantería, por el amor cortés que reinaba allí. De hecho, bueno, Francisco I era un pichón en lo que era. Entonces todo eso sería importante porque formaría a Ana Bolena en unos usos, unas costumbres que no se daban tanto en Inglaterra, o no de la misma manera. Lo importante es que Ana Bolena se metió en un asunto bastante problemático cuando era muy joven, que sería también importante de cara a su futuro. Supuestamente se enamoró de un noble, el conde de Northumberland, Percy, ¿vale? Henry Percy. Pero claro, muchas personas, entre ellas el cardenal Wolsey, consideraron que eso era demasiado para ella. Y se metieron por en medio, hasta el punto de que ella tuvo que ser exiliada de la corte para, digamos, hacer que las aguas volvieran a su cauce. Cuando Ana regresa de nuevo a la corte de los Tudor, ya no es la misma persona. Es una mujer ya más adulta, que entra en el servicio de la reina, como dama de la reina Catalina, y entra con una presencia que llegará a fascinar a muchos, incluido el propio rey. Enrique VIII era un rey que se enamoraba con muchísima facilidad. Y eso es así, y se ha visto. Entonces, nada más ver a esa dama que cautiva a todos, que sabe jugar las cartas, que sabe llevar vestidos que llamen la atención, que sabe bailar, que sabe seducir, que eso es importante, el saber seducir, pues el rey cae con todo el equipo.
cae con todo el equipo. Y comienza ese cortejo que le hacía famoso a Enrique, que era hacer regalos. Él enviaba regalos, pero Ana, más lista que nadie, los devuelve. Y le dice al mensajero, oye, dile al rey que no lo puedo aceptar, que él es un hombre casado y yo tengo una virtud que proteger. Modestia, falsa modestia, me vas a perdonar, pero aquí era... Ella se veía jugar a las cartas, lo que tú has dicho. ¿Por qué? Porque así, Enrique, cuando veía que se le devolvían los regalos, bueno, se ponía... le escribía cartas y le decía, pero decidme en qué os he ofendido para que me hagáis este feo, no sé qué. Y ella con esa falsa modestia decía, vos sois un hombre casado, yo tengo una virtud que proteger. Todo esto fue un juego de un tira y afloja constante. Todo eso genera una obsesión de carácter amoroso en Enrique. A esto hay que sumarle, primero, la diferencia de caracteres que ya se está evidenciando entre Catalina y Enrique. Catalina cada vez juega menos a esos juegos juveniles de los que el rey, que es un hombre joven todavía, disfruta. Entonces, Ana se convierte en ese gran cisma entre ellos dos. Ella, digamos que es la que realmente, con ese juego de tira y afloja, provoca un verdadero cisma en la familia real. Hasta el punto de que habrá facciones que consideren la posibilidad de ¿y si Ana puede ser la nueva reina de Inglaterra? Y esto no es una cosa que ocurra todos los días. Convertir a una noble en reina de Inglaterra no es un asunto que... No, o sea, hubo muchos intereses detrás. Intereses políticos, intereses diplomáticos, y ahí es cuando las distintas facciones se dan cuenta de la obsesión que Enrique VIII tiene por Ana Bolena, cuando empiezan a conspirar. Y es ahí cuando comienza a desatarse lo que se llamó el asunto real, que es la idea de que Enrique VIII se divorcie de su esposa. O sea, que no es solo una cuestión de que Ana Bolena no se conformara con ser solo un amante, sino que quisiera ser reina. O sea, no es algo que surge de ella en sí, sino que se verá influenciada por la gente que tiene a su alrededor y que ve su oportunidad de conseguir poder de esta manera. Hay que tener en cuenta que por mucho que ella se viera como una reina, ella podía verse lo que le diera la gana, pero al final siempre hay intereses detrás. Y en este caso hay distintas familias. Hay que tener en cuenta que Ana Bolena no solo era hija de Tomás Bolena, era sobrina del clan de los Howard. Los Howard eran de las familias más poderosas de Inglaterra. El duque de Norfolk. Entonces el duque de Norfolk, el tío de Ana, es el primero que dice, a ver, ¿y si aprovechamos esto de verdad? ¿Y si realmente conseguimos tirar de la cuerda hasta el punto de conseguir que mi sobrina sea la nueva reina de Inglaterra? Lo que significaría una revolución en el sistema de facciones. Empezando por cargarnos al que mayores problemas nos ha dado, porque los Howard y los Bolena tenían un enemigo clave, que era Thomas Wolsey, el cardenal. Entonces es cuando empieza a urdirse esa conspiración en la que se empieza a plantear, se empieza a sugerir a Enrique VIII, oye, ¿tú no quieres un hijo varón? Tu mujer no te lo va a dar. De hecho, entramos en temas religiosos. Comienza a ver, porque Enrique empieza a tener dudas morales. ¿Por qué? Porque recordemos que se ha casado con la mujer de su hermano. Y supuestamente en un pasaje de la Biblia hay un pasaje que dice no tendrás hijos con la mujer de tu hermano, una cosa así. Pues todo eso empieza a entrar en la mente de Enrique y él es el primero que le dice a Wolsey, ya tienes una misión, ocúpate de que el Papa me conceda el divorcio con Catalina. Un trabajo bastante complicado. Wolsey, yo creo que, vamos, no durmió en 2 días este hombre. Es que el problema no era solamente divorciarse de Catalina, es que te estás divorciando de la tía del emperador del Sacro Imperio, de Carlos V, con lo cual era enfrentarte directamente con España, ¿no? Bueno, con España, con la monarquía hispánica en aquel momento, ¿no? Entonces, el Papa al principio le dice que no, porque no hay, es decir, hubo ahí una dispensa papal, hubo en teoría se siguieron todos los pasos que tocaba. Entonces lo que hace el Papa es enviar a un legado que vaya a Inglaterra, un representante,
para participar en esos juicios, en unos juicios que se montaron para decidir si se aprobaba el divorcio de Enrique y Catalina. Mientras tanto, Ana Bolena se negará a acostarse con Enrique. Hay que tener en cuenta la testosterona que debía tener este hombre acumulada, porque Ana se negaba en rotundo, porque ella se declaraba, como digo, en todo momento se declaraba que ella quería proteger su virtud, sabiendo lo que Enrique hacía con sus anteriores amantes, que era, al final se cansaba y les daba un palacio, lo que tú quieras, pero las sacaba de la vida pública. Entonces empiezan unos juicios en los que está en juego muchas cosas. Está en juego el matrimonio del rey, está en juego la reputación de la propia reina, está en juego la carrera política de Wolsey también, y está en juego, claro, el destino de los Bolena. Porque si el divorcio no sale bien, los primeros que caen son los Bolena. Entonces, fueron momentos muy tensos, muy complicados a nivel político y momentos que afectaron muchísimo la vida de los reyes de Inglaterra. Por la parte de Catalina, hay que imaginarse lo que debe ser que de pronto se está cuestionando todo lo que has... O sea, todo tu matrimonio, toda tu vida. Se está cuestionando que has mentido, que en realidad sí que perdiste la virginidad, que has engañado a todos, que se está cuestionando la legitimidad de la propia hija de María. Entonces, claro, es que incluso Wolsey fue el primero que dijo, a ver, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Porque Wolsey no tenía otro remedio que seguir las órdenes de Enrique. Entonces, al final, como el Papa se negará a darle el matrimonio, el divorcio, perdón, a concederle el divorcio, ahí será cuando se plantee una idea que en aquella Europa, que era una época de importantes cambios, pues provocaría más de un disgusto, que es la idea de que Inglaterra se separara de la Iglesia Católica. Cuidado. ¿Qué será esto de la reforma que se empiezan a plantear? Esta reforma que se plantea tiene un objetivo muy sencillo, por lo menos en apariencia, y es convertir al rey de Inglaterra en cabeza de la Iglesia de Inglaterra, ¿vale? Esto significa, Inglaterra pertenecía a la Iglesia Católica, era un país católico, y la cabeza de la Iglesia Católica es el Papa de Roma. En aquel momento el Vaticano como tal no existía, era Roma, ¿no? Los estados pontificios. Bueno, como el Papa se negaba a conceder ese divorcio a Enrique, pues Enrique le dice, bueno, si tú no me lo concedes, esto es lo que en apariencia era, ¿no? Como tú no me lo concedes, pues yo fundo una nueva iglesia, una iglesia separada de Roma, y yo me proclamo cabeza de la iglesia. Así yo puedo decidir, al ser la cabeza de la iglesia, si me divorcio o no me divorcio. Porque Ana, en su estancia en Francia, había conocido todas estas ideas reformistas que habían surgido en esos años y de alguna manera también le empieza a hablar de esto a Enrique, ¿vale? Tenía ciertos libros prohibidos que hablaban sobre el tema y empieza a hablarle a Enrique de, oye, esto es una opción y puede ser cabeza de la iglesia. O sea, también de alguna manera le infla un poco ese ego. O sea, no es solo también cuestión, bueno, también es la cuestión del divorcio que le interesa, pero también eres cabeza de la iglesia, plantéatelo. En Europa, en aquella Europa estaba viviendo cambios históricos que marcarían, de hecho, marcarían su trayectoria. En Europa se estaban fundando nuevas iglesias, las iglesias protestantes, iglesias separadas del poder de Roma. La más famosa obviamente es la de Lutero, pero Francia en aquella época empezaba a vivir las guerras de religión, guerras entre lo que se llamaban los hugonotes, que eran calvinistas, miembros de la iglesia fundada por Calvino, y católicos, guerras sangrientas, guerras que marcarían, no en la época de Ana Bolena, sino más adelante, pero Ana Bolena empieza a conocer de primera mano esa influencia, al principio muy sutil, de las ideas protestantes. Entonces Ana se convertirá, por interés personal y por interés religioso,
en una devota de la Iglesia protestante y llevará esas ideas a Inglaterra, ¿vale? Entonces, los círculos protestantes que durante muchísimo tiempo en Inglaterra estuvieron escondidos porque Enrique se declaraba el más ferviente defensor de la Iglesia católica, le pedía al Papa que por favor le diera un título, ya que el rey de España era el rey católico, el rey de Francia era el rey cristianísimo, pues él tenía que tener su título. ¿Qué ocurre? Cuando Enrique empieza a cuestionar la autoridad del Papa, es cuando esos círculos protestantes, además de por intereses políticos, en este caso los Bolena, empiezan como a influir al rey, decirle, oye, ¿por qué no fundas tu propia iglesia? Y es ahí cuando se produce ese cisma, esa separación, porque Enrique se proclama cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Con lo cual, es ahí cuando Enrique decide que se va a divorciar de Catalina y nadie le puede frenar. Luego veremos que esa separación implica muchísimas cosas, muchísimas. Pero lo más básico es que Enrique se separa de Roma y se declara, como digo, se declara divorciado de Catalina, a la que proclama hermana del rey, porque era la mujer de su hermano, ¿no? Entonces, a partir de ahora ya no es su esposa, será la hermana del rey. Todo esto sin la voluntad de Catalina, obviamente. A partir de ese momento se declara el acta de supremacía, que es cuando Enrique proclama que es la cabeza de la nueva iglesia, de la iglesia anglicana, y es cuando se funda una nueva iglesia con Enrique como el máximo estandarte, y obviamente se produce el matrimonio entre Enrique y Ana Bolena. Hay que decir que se decía que Enrique y Ana se habían casado en secreto porque Ana estaba embarazada. Y no interesa que la señora vaya con un bombo a la boda oficial. Entonces, dicen que se casaron en secreto, pero hubo una boda oficial. Mientras la reina Catalina era marginada, desterrada de la corte, enviada a un palacio. La princesa María, no nos olvidemos que él tiene una hija, la princesa María está en Gales sin saber qué está ocurriendo, una adolescente. Cuando ella vuelva a Londres se dará cuenta de que al final la vida que conocía desaparece, porque a María se la declara ilegítima, porque en teoría supuestamente Enrique nunca había estado casado con Catalina, ¿vale? Entonces, con Ana Bolena se funda una nueva época, una época en la que Enrique de pronto se declara el mayor defensor de la iglesia protestante, de la iglesia, empieza a perseguir a los católicos que no aceptan esta iglesia y comienza un verdadero cisma religioso dentro de Inglaterra. Pero es curioso porque en realidad Enrique nunca fue protestante, no fue el primer rey inglés protestante, porque toda su vida fue católico. Es decir, esto es un cambio de iglesia porque me interesa, no porque yo crea en esa doctrina nueva. Va de acuerdo a mis intereses, y además tenía gracia porque había sido, había escrito sobre la defensa de los 7 sacramentos, defensa del matrimonio, y ahora ya no me interesa, cambio, y empiezo esta iglesia nueva, pero sin creer en ella. Entonces, es como yo a mis súbditos les exijo que sean protestantes, pero yo luego en secreto sigo siendo católico. Todos los reyes, prácticamente todos los reyes, han utilizado la iglesia con fines políticos. Es decir, todos. Es decir, te puedes proclamar el mayor católico del mundo, pero al final lo que interesan son es tu política. Y Enrique hizo lo mismo. Es decir, Enrique no fue especial en eso. Lo que pasa es que Enrique a lo mejor lo llevó a un extremo más heavy, ¿no? Entonces, lo que hizo Enrique fue, como digo, tú no me das lo que quiero. Porque claro, no solo implicaba, es decir, esta reforma de la iglesia no solo implicaba un divorcio, implicaba convertir a Enrique en el rey más poderoso hasta ese momento, porque tenía un control de la iglesia de Inglaterra, una iglesia que tenía grandes riquezas, que tenía un poder enorme. Entonces no solo es, como digo, conseguir lo que quieres, sino también es como sentarte él se veía como el rey más poderoso de Inglaterra, ¿no?, que había habido hasta ese momento. Entonces, empieza una época en la que Ana Bolena transforma la corte. Ella, sus damas, por ejemplo, una cosa que estaba prohibida en ese momento, coloca una Biblia protestante, una Biblia que ya no está escrita en latín, sino que está escrita en la lengua inglesa.
y la coloca en su cámara para que cualquier miembro de su servicio la pueda leer. Luego también Ana es la que le dice a Enrique, cárgate los monasterios, que son una fuente de fanatismo, empiezan a cerrar iglesias, sobre todo monasterios, empiezan a perseguir las imágenes. Las iglesias protestantes van en contra de las imágenes. Es decir, ese culto a las imágenes, como tenemos pues imágenes de santos, imágenes de la Virgen, todo eso, en las iglesias protestantes no se concibe. Y Enrique es el primero que empieza a perseguir todo eso. Bueno, también es que las iglesias tienen mucho money. Claro. Y la corona... Y si cierro monasterios y cierro iglesias, me quedo con eso. Efectivamente. Claro, y hay una cuestión de la que no hemos hablado. Hay un personaje que ahora a la facción de los Bolena ya no le interesa mantener, que es nuestro querido cardenal Wolsey. Wolsey es el gran fracasado de la época. No ha conseguido lo que Enrique le pidió. Y es entonces cuando los Bolena, y sobre todo Ana Bolena, que recordemos que le tiene rencor porque Wolsey fue el que de alguna manera frustró su anterior intento de matrimonio con Henry Percy, es la que le dice, oye, ¿qué haces con este tío? Quítamelo de en medio. Y Enrique, como era muy típico en él, siempre hacía lo mismo Enrique. Antes de la caída, él sellaba su caída con un abrazo o con un no te preocupes, que todo está bien. Se giraba y ahí era cuando ya estabas... Puñalada. Estabas perdido. Y con el Wolsey pasó eso. Wolsey finalmente cae en desgracia. De hecho, si no me equivoco, muere mientras está siendo apresado. Es decir, lo llevan en una carroza o un no sé qué. Y ahí es cuando muere. Muere dijeron que de la pena que le provocó. Claro, desaparece Wolsey y el sistema de facciones cambia. Ahora Enrique tiene una nueva facción alrededor, que son los Howard, es decir, el duque de Norfolk, y son los Bolena. Y en el pináculo está Ana Bolena. Entonces, los primeros años, pues, en teoría, aparenta que todo está muy bien, pero no es verdad. Porque hay una serie de problemas que hay que tener en cuenta. Primer problema, ¿dónde está mi hijo? Porque yo me he casado contigo por algo. Tú me has prometido algo. ¿Dónde está? Claro, de pronto vemos que Ana Bolena se queda embarazada. Todos son ilusiones, todo perfecto, hasta que... ¡una niña! Vaya por Dios. Entonces, pero bueno, Enrique dice, bueno, no pasa nada, somos jóvenes, tal. Y de pronto empieza a verse que Ana Bolena no puede darle un hijo a Enrique. Y entonces la sombra de ese hijo que no llega, pues vuelve a aparecer. Luego también es verdad, decían que Enrique y Ana tenían una relación muy tormentosa. Ana era una mujer, pues una mujer con un carácter, con una actitud pasional que no siempre gustaba a Enrique, que estaba acostumbrado a la docilidad de Catalina, o por lo menos, es decir, Catalina fue también una mujer fuerte, pero sí que a lo mejor supo atenuar un poco el carácter, ¿no? Entonces, Ana Bolena no, eran famosas las peleas que había entre ambos, eso fue un problema. Luego, Catalina de Aragón, Enrique, no termina de olvidarla, porque ha sido su mujer durante muchos años. Y Enrique tiene como esos... está ese peligro de que algún día el rey pueda recuperar a su mujer, ¿no? Finalmente Catalina muere de cáncer de, si no me equivoco, de cáncer de pecho en esta época. Muere triste, abandonada, como la mujer, se declara la mujer más infeliz de Inglaterra. Y una vez Catalina muere, pues Ana ya está feliz, porque dice, ya está. Pero veremos que no, veremos que la relación entre Enrique y Ana se irá enturbiando. Cuando precisamente la historia se vuelva a repetir. De pronto Enrique se fija en otra dama de compañía de la reina, Jane Seymour. Y es ahí cuando, claro, Ana sabe de lo que es capaz, porque ahora hay un problema, y es que ahora Enrique sí es la cabeza de la iglesia. Entonces ahora un divorcio es mucho más fácil. Y es ahí cuando se produce una gran crisis, porque Enrique visita a Jane Seymour en su casa y le declara que él no hará nada sin su consentimiento y que la respetará. De pronto empieza a patrocinar a los Seymour como hizo con los Bolena. ¿Qué está ocurriendo? Claro, Ana empieza a ponerse nerviosa porque Ana no le ha dado... Ana necesita un hijo. Hay que tener en cuenta, yo no me quiero imaginar lo que debía ser para una mujer sentir los sentimientos que debió sentir Ana Bolena. Porque
esa responsabilidad, de esa... el hecho de que te responsabilices de no poder darle un hijo a tu esposo debe ser terrible. Terrible. Cierto. Y además es que ya ha sentado un precedente. Es decir, ya tenía una esposa, no le dio hijos, yo le dije que sí, que conmigo tendría hijos, y se libra de la primera y se casa conmigo. Ahora soy yo la que estoy ocupando el puesto de Catalina de Aragón, soy la reina, no le estoy dando hijos, y ha aparecido otra jovencita que a lo mejor sí le da hijos. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que las otras facciones, porque esto es al final un juego de facciones constante, los Seymour, claro, empiezan a ver las posibilidades de todo esto. Y ahí es cuando la gente dice, mira, yo me tiro del barco antes de que me pille el iceberg. Y lo que ocurre básicamente es que la facción de los Howard y de los Bolena abandonan a Ana Bolena. Empiezan a correr rumores terribles de que Ana Bolena ha intentado acostarse con su hermano para engendrar un hijo varón. Empieza a decirse que ha mantenido relaciones con uno de los músicos de la cámara, que en realidad embrujó al rey. Bueno, todo esto, claro, Enrique de pronto se declara ofendidísimo, que ha sido engañado. Al final es política. Todo esto a Enrique le viene de perlas. Entonces, un día, Enrique y Ana tienen una discusión muy fuerte a raíz del tema de Jane Seymour, y Ana sufre otro aborto, porque estaba embarazada. Sufre un aborto, y es ahí cuando Enrique dice, aquí se ha acabado. De pronto aparecen soldados y le piden que por favor, le piden a Ana que los acompañe a la Torre de Londres. La Torre de Londres es un palacio, es un castillo, que no es famoso por ser un castillo, es famoso por ser una prisión de la que muchos entraban y no salían más. De hecho, durante la Guerra de las Dos Rosas, hay muchos fantasmas de esa época que se dice que se han visto, porque el que entraba en la prisión en esa época difícilmente salía. Y efectivamente, Ana Bolena entra en la Torre de Londres, creyendo que al final, pues, Enrique se apiadará de ella, pero aquí Enrique sentará un precedente. Y es que en un juicio, porque habrá un juicio escandalosísimo, en el cual Ana Bolena será acusada de delitos de lesa majestad, es decir, delitos en contra del rey, brujería, incesto, bueno, yo no sé qué cosas, de todo. ¿Y cuál fue la pena? Esa pena que, como digo, marcará un precedente en Inglaterra. Ana Bolena será sentenciada a muerte. Uno de los responsables en la caída de Ana Bolena fue un hombre que, al igual que Wolsey, también apareció de la nada. De hecho, fue criado de Wolsey, que es Thomas Cromwell. Thomas Cromwell se convirtió en secretario de Enrique VIII y, de hecho, se convirtió en aliado de los Bolena al principio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando Cromwell empieza a ver que la estrella en alza de los Bolena empieza a caer, de que los propios Bolena, sobre todo Ana, tienen conflictos con él, le acusan, al igual que Enrique acusaba a Wolsey, de que no hacía su trabajo, pues Thomas Cromwell es el primero que frustra ese matrimonio entre Ana y Enrique, el primero que mete cizaña, y dice, oye, a lo mejor una nueva reina nos interesa más. Y Thomas Cromwell será un personaje importantísimo después de la muerte de Ana Bolena. Como digo, Ana Bolena es ejecutada, es decapitada, y Jane Seymour se convierte en la nueva reina. Importante. Ahora ya no habrá ninguna duda en el matrimonio de Enrique y Jane, porque ahora Enrique se casa con Jane viudo, o de Catalina o de Ana, pero viudo. Con lo cual, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el hijo que tengan Jane y Enrique, ya no habrá ningún tipo de duda de legitimidad, ninguna, porque Enrique es viudo, o de una o de otra, pero es viudo. Entonces, Enrique se casa con Jane Seymour, parece una nueva época de florecimiento. Jane Seymour, que es católica,
Con lo cual, esa gran reforma protestante tal, de pronto empiezan a decir los protestantes, ostras, que parece que están las cosas girando. Parece que está como... De hecho, Jane fue una reina muy prudente. Entonces, lo primero que hace Jane es acoger a las hijas de Enrique, porque Enrique tiene 2 hijas ahora. Tiene a María de su primer matrimonio y a Isabel de Ana Bolena. Y Jane es la primera que se declara como una madre afectuosa con ellas. A María Tudor la reconcilia con su padre. Entonces, es una época para Enrique muy estable, muy estable. La gran reforma, la virulenta reforma protestante empieza como a atenuarse un poco, porque todos saben que Jane es católica. De hecho, Jane, creo, si no me equivoco, tenía un rosario que había pertenecido a Catalina de Aragón, ¿vale? Entonces es como que Jane es la primera que se declara admiradora de esa reina. Y lo más importante es que Jane se queda embarazada enseguida. Entonces Enrique dice, es que he hecho un pleno. ¿Qué ocurre? Se queda embarazada y da a luz un hijo varón. El primero no, porque tuvo otros, pero no llegaron adultos. Pero de pronto Enrique ve un hijo varón, le pone el nombre de Eduardo, que es como uno de los... Eduardo el Confesor, de los reyes de Inglaterra. Es como el rey Tudor que traerá la definitiva paz a la dinastía. ¿Cuál es el problema? Que Jane Seymour no se recupera bien del parto, comienza a sufrir fuertes y violentas fiebres y finalmente, para tristeza del rey, Jane Seymour muere. Una muerte que afectará muchísimo a Enrique VIII. Enrique VIII estuvo durante semanas encerrado, solamente acompañado de su bufón, de un bufón que era el único que le podía decir las verdades a la cara, y durante semanas estará melancólico, etcétera. Pero claro, Thomas Cromwell, el secretario, le dice, a ver, una pena, la muchacha se ha muerto, pero la rueda tiene que seguir. Tenemos un hijo varón, pero no nos sirve. ¿Por qué? Porque la mortalidad de los niños era del 50%. Entonces ya se empieza a planificar un nuevo matrimonio. Aquí no ganamos para reinas. Entonces empieza a buscarse un matrimonio con una princesa protestante, porque hay que recordar que oficialmente la Iglesia de Inglaterra es protestante. Entonces empezamos a mirar en el Sacro Imperio, porque el Sacro Imperio vivió guerras de religión, pero por un tubo, entre católicos, protestantes, el emperador católico, príncipes protestantes. Bueno, empiezan a buscar una princesa protestante y encuentran una casa, que es la casa de Klebs, que tiene potenciales hijas para casarlas con... Bueno, otra cosa. No cualquier princesa se quería casar con Enrique VIII. Hay como una leyenda, que se cuenta, que es que una sobrina del emperador Carlos V le dijo, cuando vino un diplomático a ofrecerle, decir, ¿te interesaría ser reina de Inglaterra? Y él le dijo que le contestara a Enrique VIII que ella, tristemente, solo tenía una cabeza y la quería conservar. O sea, hay que tener en cuenta esto, es que Enrique se ha cargado a una mujer. Va por la cuarta. Entonces, hablan con las princesas de Klebs. Enrique al final acepta que se tiene que casar otra vez. Le enseñan el retrato de una de las hijas del duque de Klebs, Ana. Oye, pues es bastante mona. Me gusta. Sí, parece que sí. Hay que ver, los retratos eran como muy ambiguos, muy subjetivos. Y, bueno, de hecho envían a uno de los retratistas más famosos de la corte inglesa, Holbein, creo que se llama, para que retratara a Ana de Klebs. Yo no sé ya las recomendaciones que le hizo Thomas Cromwell, en plan, oye, píntala más guapa, más... Bueno. Es que lo de los filtros de Instagram, todo esto ya estaba inventado. Esto se inventó efectivamente. Lo que pasa es que le pintó un retrato de Ana y usó algún filtro de belleza. Efectivamente. Claro, cuando Enrique ve el retrato dice, oye, pues me mola. Pues la muchacha llega a Inglaterra, oye, yo no sé qué pasó, pero es que fue verla y dijo, yo esto no lo quiero. Pero literal. O sea, es que fue ver a Ana de Klebs. Claro, muchos historiadores han dicho, no, es que debía ser un horror de mujer. No, de hecho, realmente en los retratos que se ve, pues, se cree que el problema es que Enrique estaba acostumbrado a una belleza más sensual. Es decir, la moda de Klebs, que era una moda más puritana en el sentido de estrictamente religiosa, ¿no? No era la moda de Inglaterra. Entonces creen que Ana de Klebs era una mujer como más, perdón por la palabra, más mojigata, en el sentido de que no participaba tanto de los usos. Luego hay otro problema,
Y es que Enrique VIII en esta época, sobre todo después de la muerte de Jane Seymour, ya no es ese rey joven, ese rey apuesto, ese rey vitalista. Él, coincidiendo con la época de Ana Bolena, tiene un accidente bastante grave en una justa. Montando a caballo, sin querer se le clava creo que es una lanza, y no le cicatriza bien esa herida en la pierna. De hecho, nunca le cicatrizará. Y es una herida que se irá pudriendo con todo lo que implica, es decir, mal olor, dolores insoportables. Entonces, cuando Ana de Cleves se casa con Enrique, pues Enrique está medio amargado, porque entre la muerte de Jane Seymour, que ya no es el rey que tal, que ve que tiene un hijo que es un bebé, que no sabe si llegará adulto, luego los problemas con el imperio, bueno, todo eso afecta. Entonces, cuando ve a Ana de Cleves, pues la verdad que sale horrorizadísimo, que creo que el matrimonio dura un mes. Es decir, de hecho, se contaba que estaban en la cama y es que Enrique no quería ni estar durmiendo con ella, que ni la tocó. Claro, ¿quién es el responsable de este matrimonio? No es Enrique, es Thomas Cromwell. Así que las facciones de la corte primero habían ido a por Wolsey y ahora van a por Cromwell, porque Cromwell ahora era el favorito. Entonces, las facciones de la corte le dirán a Enrique: oye, ¿te estás dando cuenta de en el lío que te ha metido este hombre? Entonces aquí, de pronto, la corte se empieza a movilizar. Por un lado, Thomas Cromwell dice: madre mía, voy a acabar igual que Wolsey. Ana de Cleves dice: voy a acabar igual que Ana Bolena. Claro, ahí está todo el mundo aterrado porque dice: madre mía, ¿quién va a ser el siguiente? Pues para complicar más las cosas, los Howard, recordemos, el duque de Norfolk, que habían caído en desgracia después de todo el asunto de Ana Bolena, dicen: oye, ¿por qué no presentamos a otra princesa? O sea, a una de nuestras hijas. Si cuela, cuela. Y aparece en escena una de las damas, también, de ahí salían todas las reinas, del círculo de damas. Una de las damas de Ana de Cleves, una niña, creo que si no me equivoco tenía 14 o 15 años, que era Catherine Howard, pues la empiezan a presentar ante Enrique. Un tío, Enrique, yo debe tener ya los 30 y muchos 40, no sé, más o menos. Uh-huh. Esta niña debe tener 14 y 15 años. Enrique cae prendadísimo de esta niña. Prendadísimo. Entonces, rapidísimo, nos cargamos otro matrimonio. Enrique se declara divorciado de Ana de Cleves, que hay que decir que al final fue la que mejor salió parada, porque le dijo: oye, mira, te declaro mi hermana, te doy tus castillos, tus palacios, tu renta anual, mientras tú te calles la boca y no me molestes. Uh-huh. Thomas Cromwell no acabó tan bien. Thomas Cromwell es enviado a la Torre de Londres y ejecutado. Pero ¿cómo ejecutado? Vamos a meter un poco del dedo en la llaga. Dicen que emborracharon al verdugo, ¿vale?, para que no atinara con el hacha. De tal palo que hasta que lo mató, el hombre recibió yo no sé cuántos hachazos. Esto hicieron los enemigos de Cromwell. Entonces llegamos a la última etapa en la vida de Enrique VIII, que es esa época ya que cuando entra en la decadencia más absoluta. Hemos dejado a Enrique, recién casado con Catherine Howard, esta chica tan joven, que él se siente rejuvenecer, y ¿qué pasa? Enrique se siente otra vez joven, se siente un pupilo, pero no es un pupilo. Es decir, tiene el problema de la pierna, que esa herida se va gangrenando, los médicos intentan ponerle hierbas para ayudar a minimizar, pero supura, huele fatal, le deja cojo durante semanas con dolores atroces. Todo esto hace mella en Enrique. Entonces,
el único consuelo que tiene ahora mismo es esa niña de 15 años, Catherine Howard, una niña que no tiene ni idea de moverse en las dinámicas de la corte, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Catherine Howard ni siquiera es una... Es decir, aunque es miembro del clan de los Howard, fue enviada, cuando era pequeña, a la casa de una anciana duquesa de los Howard, que se ocupaba de criar a niñas de nobles sin dinero, básicamente. Entonces esta niña crece medio salvaje, en plan, en esa casa con otras niñas, supuestamente se tuvo jueguecitos con algunos criados, bueno, hubo bastante, claro, luego esto se utilizaría en su contra, ¿no? Lo importante es que Catherine Howard crece lejos de la corte, de los usos de la corte, no entiende. Entonces los Howard, la familia que la rescata de allí para colocarla como reina, la utilizan en todo momento. Entonces Catherine Howard representa para Enrique esa juventud. De hecho, él la llama la más bella flor, le dice como mi flor inglesa, una cosa así, o mi rosa inglesa, algo así le dice. Y Catherine Howard, pues al principio, pues participa, pero, según mi opinión, a Catherine Howard no le gustaba lo que veía. Es decir, una niña que está empezando a vivir, de pronto está casada con ese ogro, porque aquí ya empezaba a ser ese ogro que sería retratado, ¿no? Ese hombre titánico, obeso, que con esos ojitos pequeños que parece que te están matando. Con esa cara de enfadado. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que Catherine Howard comete un error garrafal, un error gravísimo, y es que se enamora o se encapricha de uno de los criados favoritos de Enrique VIII, que es Thomas Culpeper. Thomas Culpeper era como un Adonis. Era un guaperas, un chico joven, que estaba con Enrique VIII, que durante estos años le ayudaba en sus tareas más íntimas, le ayudaba a vestir, bueno, etcétera. Y Enrique pues disfrutaba de verlo, de lo guapo que era, supongo, de la belleza, pero no era lo único que parecía disfrutar viéndolo. Thomas Culpeper se encapricha de la reina, de la joven reina, ¿vale?, de Catherine Howard, y Catherine Howard queda extasiada, hasta el punto de que comienzan a tener encuentros furtivos, encuentros sexuales en secreto. Thomas Culpeper y Catherine Howard empiezan a tener relaciones sexuales. Hay que tener un par de bemoles para ponerle los cuernos al rey después de los precedentes que ha dejado este hombre. Que eres la quinta, ¿eh? Exacto, exacto. Total, Catherine Howard en ese éxtasis, enamoradísima. ¿Qué ocurre? Pues que al final, como ocurre en todas las cortes, todo se filtra. Todo se filtra. Al final, otro de los enamorados que fue un antiguo, creo que si no me equivoco, profesor de música de Catherine, va a la corte a pedirle un favor, a pedirle, oye, patrocíname, ¿no? Y al final, como ella no le ayuda, la noticia se filtra. De pronto se escucha que Catherine Howard ha sido infiel al rey de Inglaterra. Pues nada, Enrique VIII, ofendidísimo, vuelve otra vez a iniciarse los juicios, detienen a Catherine Howard. Claro, ahora sí que Catherine Howard no tiene ninguna duda de lo que le espera. Intenta, hay que tener en cuenta que es una niña de 15 años, intenta suplicar al rey que por favor, que la deje en el campo, que ella no hará nada, que no quiere problemas. Pero claro, el rey de Inglaterra, ya en esa paranoia constante, la somete a juicio, y una vez más la reina de Inglaterra es condenada a muerte, ejecutada. Ella ejecutada, Thomas Culpeper ejecutado, el profesor de música ejecutado también, porque decían, bueno, con esta también se habrá liado. Y al final se cogen las cabezas de Thomas Culpeper, del profesor, de este profesor, todos se colocan en una pica para que todo el mundo vea lo que ha pasado. ¿Qué hace el duque de Norfolk? Se retira corriendo de hecho se cargan a un miembro de la familia Howard, uno de los hijos, que al final es una masacre total. Al final, entonces, llegamos a una época en la que Enrique VIII se ha quitado de encima a su quinta mujer. Ya es un hombre anciano, con un hijo pequeño, porque Eduardo es pequeño todavía. María Tudor, o sea, la hija de Catalina, e Isabel, la hija de Ana Bolena, están en una posición bastante frágil, puesto que los matrimonios de ambas madres todavía se cuestionan, con lo cual el único que tiene esa solidez que necesita Enrique es Eduardo, tanto por ser chico
como por haber nacido de un matrimonio que no tiene duda ninguna. Entonces es una época muy oscura para Enrique. Además, está ocurriendo que Enrique se está volviendo cada vez más descaradamente a la Iglesia Católica. O sea, aunque Enrique nunca dejó de ser católico, ahora lo está demostrando hasta el punto de que empieza a perseguir a protestantes. Tenemos un personaje muy importante que estuvo durante casi todo el reinado, que fue Thomas Cranmer, que fue el arzobispo de Canterbury, un arzobispo protestante, que fue el que dirigió en nombre de Enrique toda esta reforma, la persecución de la Iglesia Católica, la destrucción de las imágenes. En esta época, Thomas Cranmer empieza a tener miedo de lo que está ocurriendo, y es que el rey de Inglaterra está como reculando, se está apoyando en círculos que eran católicos. Es decir, círculos que, por cierto, apoyaban la candidatura también de María, de la princesa María. María Tudor comienza a perfilarse como un pilar del catolicismo que estaba siendo perseguido. Entonces, en esta época son años muy oscuros, años que no hay nada claro, y años en los que aparece de pronto una nueva esposa. O sea, no nos bastaban 5 y nos metemos en una 6ª esposa. Y la pobre candidata es que no tuvo aquí no hubo amor ni no hubo nada. Era o te casas conmigo o te casas conmigo. La candidata se llamaba Catherine Parr. Era una mujer ya que había sido viuda, una mujer ya mayor, y Enrique también se encapricha con ella, pero se encapricha, yo creo, desde una perspectiva más madura, ¿vale? Porque Enrique ya no buscaba una esposa como Catherine Howard, que había sido un amor idílico, infantil, no. Ahora lo que busca Enrique es una enfermera, es una mujer que le ayude, una madre para sus hijos. Y es así donde aparece Catherine Parr, que tampoco tiene ninguna opción. Porque Enrique ya se ha rendido con respecto a tener otro hijo varón. Claro, yo creo que rendirse no, porque al final supongo que era algo que siguió intentando, pero al final, de algún modo, está decepcionado por todo lo que le ha pasado, porque esto desde la perspectiva de Enrique. Entonces, es un rey enfermo, es un rey que ha sufrido muchísimos desengaños, bueno, los que ha provocado él también, a ver si me entiende, no le vamos a quitar culpa. Es un rey que, como digo, ya maduro, que al final lo que quiere es dejar las cosas más o menos asentadas. Entonces, cuando se fija en Catherine Parr, el clan de los Parr, como hacen siempre todas las facciones, dicen, oye, tú no puedes decir que no. Da igual que se haya cargado a dos reinas antes y se haya divorciado de otra y tal. Entonces, Catherine Parr se acaba casando con Enrique. Catherine Parr es protestante, que esto es importante, y vivirá los últimos años de vida de Enrique VIII. Al principio se presentará como una enfermera solícita que le ayude con sus crisis cuando tenga esas terribles crisis en la pierna. Luego también se convertirá en una madre para los hijos de Enrique, sobre todo con Eduardo. A Isabel intentará ayudarle. Isabel es la que más perjudicada está, porque el matrimonio con Ana Bolena es como algo que se quiere olvidar, y realmente Isabel sí que se la declara bastarda. Entonces ella se convierte en una madre solícita. Pero ¿qué ocurre? Todas las personas que pasan por la vida de Enrique, más tarde o más temprano, acaban mal, en general. Pocas se salvan. Entonces, en la paranoia de Enrique, también comienza a cansarse de Catherine Parr. ¿Por qué? Porque le empiezan a decir los círculos católicos de la corte, oye, ¿tú sabes que tu esposa es protestante? Cosa que no tiene sentido, porque has fundado una nueva iglesia protestante, pero bueno. Enrique la consideraba como demasiado protestante. De hecho, dicen que tuvieron una conversación en la que él muy sutilmente le decía, no te metas en lo que no te concierne, muchacha. Que era decirle, no te metas porque vas a acabar muy mal. De hecho, se cuenta una anécdota, ya casi al final de la vida de Enrique, en la que Enrique VIII firma una orden, y esa orden, mientras se va llevando, el criado se la mete por debajo de la puerta a Catherine Parr. ¿Y qué es esa orden? Una orden de apresar a Catherine Parr. Catherine Parr, de pronto histérica, se pone a llorar diciendo, madre mía, que me cortan la cabeza a mí también. Entra Enrique, ¿qué pasa? Y claro, muchos dicen que fue una estratagema de Enrique para que le enseñara a Catalina
lo que le podía pasar si tal. Otros dicen que no, que en realidad fue una facción que, digamos que advirtió a Catalina. Lo importante es que al final Enrique la abrazó, le dijo que no, que cómo podía temer ella. Bueno, ¿qué ocurre? Según dicen, Catherine Parr no murió ejecutada porque Enrique VIII se murió antes. De hecho, dicen que la orden estaba en su cajón cuando tal. Lo importante es que Enrique ya empieza a enfermar, está ya decrépito, hasta el punto, según dicen, de que no puede ni firmar los documentos, de que tienen que crear un sello para que firme los grandes documentos, y es cuando ahí las facciones de la corte empiezan a preparar su futuro. Su futuro está en el niño pequeño, en Eduardo. Eduardo es un niño, con lo cual hay que crear una regencia. La regencia es lo peor que le puede pasar a una corona, porque es el poder no lo puede ejercer el rey, lo tienen que ejercer otros, con lo cual puede pasar de todo, y las regencias de hecho siempre acababan muy mal. Entonces el clan de los Seymour, o sea, los tíos del príncipe de Eduardo, se convierten en los grandes controladores de la regencia. Catherine Parr al final se queda en un punto relegada, exactamente, digamos. Entonces en la línea de sucesión está Eduardo, María e Isabel. Esa es la línea de sucesión. Entonces el clan de los Seymour comienza a prepararlo todo, y en el momento que Enrique muere se declara una regencia que será una de las épocas más convulsas en la historia religiosa y política de Inglaterra. Una época en la cual Eduardo será un niño que vivirá controlado por un clan, el clan que controla la regencia, hasta el punto de que Eduardo será un niño que no tendrá ningún peso, manipulado constantemente, enfrentado a sus hermanas, porque veremos que enfrentarán a Eduardo, a la que representa el viejo catolicismo, la princesa María, que se negará en rotundo a aceptar. De hecho, se le permitirá a María que celebre misas en privado, siempre y cuando no llame la atención, y se producirá finalmente una guerra civil cuando Eduardo muera, que esto ya será el final de toda esa época, una guerra civil entre los miembros de aquella regencia que se niegan en rotundo a que María sea reina, y María Tudor, que se convertirá en la primera reina por derecho propio de la historia de Inglaterra, antes que la famosísima Isabel I. Pues cerramos este podcast. Y bueno, señalar que es curioso que Enrique, que siempre vivió obsesionado por tener un hijo varón que continuara con esa dinastía, sean sus dos hijas, mujeres, las que jugarán un peso más importante en la historia de Inglaterra. Tanto María la sanguinaria para los ingleses, y Isabel I, que la reina virgen, que bueno, es una de las reinas más conocidas de la historia de Inglaterra, y que jugará un papel muy, muy, muy importante. Y bueno, que con ella acabará la dinastía Tudor. Así que Enrique, padre de 3 hijos, y 3 hijos que fueron reyes. Son el destino que tiene sus triquiñuelas. Pero que definitivamente pues terminarían con esta dinastía. Así que bueno, si queréis conocer un poquito más, os recomendamos sobre todo el libro de Alison Weir, que sí, es un libro que se llama Enrique VIII y la corte de los Tudor. Es un libro que se lee muy bien, que a nivel está fundamentadísimo en documentación. Alison Weir es una historiadora que escribe que da gusto. Y la verdad que es para mí una de las mejores biografías con diferencia. Alison Weir ha publicado otros libros, lo que pasa es que no están traducidos a castellano, sobre los hijos de Enrique, sobre María Tudor, etcétera, y vale muchísimo la pena. Luego también está Antonia Fraser, que publicó un libro sobre las 6 esposas de Enrique VIII, que está muy bien porque lo que hace es hace una historia del reinado de Enrique VIII, pero desde la visión de sus mujeres, que eso está muy bien. Luego tenéis a nivel de televisión, está la serie de los Tudor, que es una serie que obviamente es ficción y hay que tomársela como tal, pero que sí que es verdad que muchos aspectos de la vida de Enrique que nosotros hemos comentado, que obviamente hemos mirado en libros, aparecen en la serie. De hecho, yo creo que conforme avanzan las temporadas se vuelve un poco más rigurosa. Más rigurosa, sí, creo yo. La primera temporada es como tiene más libertad, exacto, digamos. Pero muchas de las cosas, sobre todo de las leyendas que son rumores, obviamente tienen que sacarle jugo, ¿no? Pero aparecen muchísimo en la serie. Y es una serie que os recomendamos también. Así que nada, nos despedimos hasta el próximo. Y nos vemos muy pronto.